Hola Santiago, buenas tardes, bienvenido. A ver, Santiago Niño nos ha acostumbrado en los últimos meses a hacer números a través de preguntas. Y me explico. Vamos a ver, hasta esta misma semana la Comisión Europea daba unas previsiones de crecimiento en 2015 para nuestro país del 2,1%, que no es mucho, pero no está mal. El Gobierno hizo sus presupuestos basándose en un crecimiento del 2%, que era un pelín menos, y ahora la Comisión dice que solo creceremos el 1,7% por el frenazo de la eurozona. Y ahí vienen las preguntas. ¿Qué hace ahora el Gobierno? ¿O qué tiene que hacer? ¿Adapta a la nueva situación su previsión del 2%? ¿O la mantiene a sabiendas de que Europa se ha parado o se ha gripado? Y si la cambia, ¿qué hacemos con unos presupuestos para 2015 que se han elaborado sobre una previsión que no se va a cumplir? Desde esta cita semanal con la economía, que tenemos con Santiago Niño en la ventana, hace tiempo que venimos advirtiendo de que podía haber exceso de optimismo. Hasta hace pocos días seguíamos con las raíces vigorosas de Rajoy y el optimismo de Luis de Guindos, por ejemplo. Lo más importante, que España crece diferencialmente con respecto a lo que ocurre en Europa y que lo va a continuar haciendo tanto en el año 2015 como en el año 2016. Vale, crecemos diferencialmente mejor que el resto de países y ahí va la pregunta definitiva. ¿Será lo suficiente como para salir del agujero en el que no están esos otros países? A ver, de entrada, dos cosas que son distintas pero que están totalmente imbricadas. Por un lado, lo que tendría que hacer el gobierno, alguien tendría que preguntarle, es qué piensa hacer con esta diferencia de previsiones que ha dado la Comisión Europea por un lado y los presupuestos que están elaborados con un crecimiento del 2%. Para que los oyentes se hagan una idea, estamos hablando de unos 3.000 millones de euros. Es decir, 3.000 millones que, si tiene razón la Comisión Europea, de algún sitio tendrán que salir, o subiendo impuestos o recortando gastos. Esto por un lado. En segundo lugar, España está creciendo un pelo más que de lo que crece Europa, cierto, veníamos de más abajo por un lado, y en segundo lugar, se están haciendo una serie de cosas para apoyar esto. Lo que pasa es que estamos hablando de minucias, o sea, es decir, esto no da absolutamente para nada. Con lo cual, este mayor crecimiento no se va a traducir en más empleo. Por ejemplo, las previsiones de la Unión Europea empeoran el empleo en España, el desempleo, mejor dicho, que el gobierno había presupuestado. Y también, según la Comisión Europea, no vamos a cumplir el déficit. Con lo cual, es como si, de alguna forma, las cosas para España se nos hubieran retrasado de golpe un año más, con estas previsiones nuevas de la Unión Europea. Entonces, yo pienso que moralmente, yo ya no ni políticamente ni nada, moralmente el gobierno tendría que dar una explicación de esto. Oye, referido en concreto al empleo, que esta semana ha sido noticia por los últimos datos del paro registrado y por ese superplan de las grandes empresas de crear empleo, de reducir el paro hasta 2018 en niveles que si se consiguiera estaría bastante bien. Subrayado el condicional, ¿eh? ¿Cuál es tu opinión, Santiago? Bueno, a ver, ¿Cómo lees todo eso? Yo sobre estos datos del paro registrado que han salido ahora, si me permites, quisiera poner el acento en una cosa que no se ha comentado en absoluto. Es decir, cada vez los expertos están diciendo, y yo creo que pienso que tienen razón, que lo más fiable es el número de afiliados a la Seguridad Social, a nivel de foto, a nivel no de tendencia, sobre todo, pero a nivel de foto. Bien, hay un dato que no se ha comentado, y es que a día 31 de octubre, solamente el 37% de los afiliados a la Seguridad Social tienen un contrato de trabajo a tiempo completo e indefinido. El resto, el 63% restante, tiene algún tipo de contrato temporal, a tiempo parcial y temporal, fijo discontinuo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el panorama del empleo, de la población ocupada, de la población ocupada en España es tenebroso. Porque claro, ¿qué quiere decir que el 63% de la población tiene un contrato precario? Que su cotización social es baja. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, que seguirán metiendo la mano en la caja de reserva de la Seguridad Social para pagar pensiones. En consecuencia, claro, es que esto nos están contando que hay una muerte a plazo fijo. Yo pienso que el ministro de Hacienda tendría que explicar qué implicaciones tiene esta diferencia esta composición de la Seguridad Social. Bien, esto por un lado. ¿Qué me parece el plan de los grandes empresas? Bueno, yo les haría una pregunta a estos señores, o sea, simplemente les haría una pregunta. Vale,
O sea, ustedes están diciendo que si se hace todo lo que ustedes dicen, la demanda de trabajo en España va a aumentar en 2,3 millones. Yo les haría esta pregunta. Es decir, hay un compromiso por su parte. Claro, a mí, por favor, que me expliquen cómo demonios en 4 años va a aumentar. ¿Dónde están los yacimientos de empleo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero si no hay demanda. Si el problema es que no hay crecimiento y no hay demanda. O sea, todas estas medidas que están planteando, esto Ángel Laborda lo ha explicado muy bien hoy, todas las medidas que están planteando estos señores lo hacen desde la oferta, y el problema en España no es de oferta, el problema de España es de crecimiento y de demanda. Entonces es querer empezar la casa por el tejado. O sea, yo personalmente pienso que es la versión 6.0 de los brotes verdes, o 7.0. Es decir, es seguir meneando la cosa. Fíjate además que hablan en un horizonte de 4 años. Ya. O sea, que esto, o sea, dentro de 2 años nadie se acuerda de este tema. O sea, que... Así parecía un programa electoral. Oye, Sí. Santiago, yo me he quedado con esa distribución que decías antes en porcentajes de la población ocupada en España, del 30 y tantos % de contrato indefinido, de contrato sólido, para Sí. entendernos, de empleo estable, Hmm. y el otro casi 70% de un universo de cosas. De cosas, sí. Bueno, eso es un retrato también de desigualdad. Es un retrato de desigualdad, Sí, sí. de desigualdad que además es creciente. Y estos días, hoy estamos en Barcelona, se ha publicado un informe, un estudio sobre el crecimiento, la evolución de los barrios en la capital catalana, que creo que merece un comentario, ¿eh? Porque es un retrato del microcosmos de la desigualdad, precisamente. Sí, a ver, esto es un estudio que se elabora periódicamente, y esta vez el estudio lo que marca es, se puede buscar por internet, o sea, no es una cosa secreta, la evolución de la renta por barrios en Barcelona entre el 2008 y el 2012. Bien, el barrio de renta más potente es en Barcelona, es el barrio de Pedralbes. Ha pasado de una renta de 204 a 214. Media 100 Barcelona, media 100 Barcelona. 204 renta de Pedralbes en el 2008, 214 renta de Pedralbes en el 2012. O sea, subiendo a pesar de la crisis. Sí, ha Poquito, subido poco, pero ha subido. pero sí. sube. Entonces, el barrio de renta más baja es Ciutat Meridiana. Sí. Ciutat Meridiana ha pasado de una renta de 49 en el 2008 a una renta de 37 en el 2012. Claro, yo ante esto, y además esto coincide con la publicación por parte de Forbes de la lista de megamillonarios del mundo, etcétera, sí, etcétera. A ver, se tiene mucho la tendencia a hablar de los megarricos. Y de los barrios ricos y tal. Yo personalmente pienso que el problema no es que el señor Amancio Ortega tenga una fortuna de 49.000 millones. El problema es que haya gente que tenga 300 euros al mes de ingresos. El problema es que haya un barrio que tenga una renta sobre la media de Barcelona de 37 puntos. Ese es el problema. Y otro con 214. O sea, ese es el problema. Claro. O sea, los ricos no son un problema porque ya se harán sus cosas. El problema es la gente que no llega. Es decir, la pregunta tendría que ser, ¿por qué en Barcelona, y en Madrid será igual y en Bilbao lo mismo, claro, evidentemente, ¿por qué en Barcelona hay un barrio que tiene una renta de 37 puntos sobre la media 100 Barcelona? Esta es la pregunta. Y esta pregunta, que yo sepa, no se la hace nadie, o prácticamente no se formula. Este es el problema. Pues la pregunta y el problema quedan de momento sobre la mesa y saltamos precisamente de Barcelona a Madrid para conocer el